Y de ahí los grandes tópicos que incluyen estas secciones, que son los sectores, las cuentas nacionales y los tipos de variables que vamos a utilizar. Para el régimen de cursado lo primero que hay es un cronograma. El cronograma ustedes lo tienen disponible en la página web, en el campus virtual de la facultad, y ahí está más detallado por subtemas y por tópicos, pero básicamente la idea general es que hay dos bloques. En el bloque 1, que está compuesto por 4 temas, vamos a ver primero lo que vamos a ver esta semana, lo que estamos viendo en esta clase, que es como la introducción a la macroeconomía, las grandes cosas que nos vamos a estar preguntando, y de ahí nos vamos a meter en el debate en dos formas de ver la economía. A una que le llamamos el modelo clásico, que va a ser la parte introductoria, que es lo que arranca a partir de hoy. Hoy ya se va a estar subiendo material para que ustedes trabajen la semana que viene sobre esto del modelo clásico. Y de ahí los siguientes temas van a ser enfocarse más que nada en el modelo keynesiano, que en honor a la persona de Keynes, que bueno, ya vamos a ir descubriendo a lo largo del curso quién es y cuál fue su pensamiento. Al cierre de este bloque se va a hacer un parcial. El parcial tiene ya fecha, que va a ser el 23 de octubre, y se lo va a dar de forma online. Y paso siguiente, vamos a tener el segundo bloque, donde vamos a ver estos otros 4 temas, y un segundo parcial en diciembre, a finales de año. La idea es que cada tema tiene su contenido específico y viene acompañado de un trabajo práctico que ustedes tienen que resolver. Siguiendo con esta línea, yo traté de hacer un diagrama que pensé que iba a ser más sencillo y salió una cosa medio complicada, pero bueno, vamos a ver si le seguimos un poco el hilo. La idea es que nosotros acá estamos en este punto verde, que es el inicio del cursado, y la idea es que ustedes lleguen acá, a este otro punto verde, que es aprobar la materia, ¿no? El trabajo nuestro va a ser apoyarlos en lo más posible para que en este sistema autogestionado ustedes puedan ir logrando sortear estas etapas y que todos lleguen acá a aprobar, así no los tenemos de nuevo recursando para el año que viene. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? El primer requisito que ustedes tienen son los trabajos prácticos. Como les decía, cada tema tiene un trabajo práctico, y lo que ustedes tienen que hacer, independientemente de cualquier modalidad que elijan, que ya vamos a ver eso, es aprobar el 75% de los trabajos. Si no hacen eso, directamente se les cancela la opción de rendir el final o el parcial. En caso de que aprueben los 75%, como les decía, ustedes pueden elegir dos modalidades. Una modalidad es la modalidad de tomar los exámenes virtuales, que posiblemente es la recomendable. Pero bueno, dado que no todas las personas tienen acceso o le va a ser tan fácil o quieren rendir los parciales de esa manera, está la opción de directamente rendir un final. El final se lo rendiría recién el año que viene, cuando se puedan volver a tomar las cuestiones presenciales, y sería después de las mesas de febrero y marzo de 2021, perdón. Y la condición para que aprueben el final es que se saquen un 6 o más, y así llegan a final verde. La otra opción que tienen ustedes es rendir los parciales. Como les decía, son 2 parciales, y a los parciales tienen que aprobarlos los dos. Aprobarlo significa que se saquen 4 o más. Si se sacan 4 o más, ahí tenemos dos opciones. Una es que la suma de sus notas sume 11 o más, es decir, que por ejemplo se hayan sacado 6 y 6, tendrían un 12, o 6 y 5, o 7 y 4, cualquier combinación que sume 11, en ese caso directamente está aprobado. Si se han aprobado los dos parciales, pero no llegan a sumar 11, tienen la posibilidad de recuperar uno de los parciales, y si los aprueban justamente con más de 6, terminan aprobando la materia. Esto es básicamente el esquema que tenemos. Esperen un segundo que sigue entrando gente.
¿Estamos todos? Este es el esquema y las herramientas que ustedes van a tener para hacer esto. Bueno, antes que nada tienen un programa, está subido en el campus virtual donde está el contenido y se detalla también la bibliografía. Además, bastante importante, tienen un cronograma. Este cronograma que yo les mostré antes es una cosa muy resumida, pero hay un cronograma donde tienen indicada la fecha de los trabajos prácticos, la fecha de los parciales y también las fechas en las que se van a ir subiendo los materiales para ir estudiando cada uno de los temas. Está bastante detallado, bastante separado por bloques, por sectores y por índice temático, así que me parece que es una herramienta bien importante el cronograma. Y de ahí, bueno, para cada uno de estos 4 temas, o de estos 8 temas que yo les venía diciendo, se van a ir subiendo contenidos didácticos, que van a ser como las cosas que ustedes vieron, que son notas de cátedra, pueden ser capítulos de libros, pueden ser videos, animaciones, juegos, imágenes, etcétera, que vayan contribuyendo a la comprensión del tema. Para manejarse a lo largo de este contenido, es bastante importante que ustedes siempre primero busquen la guía de estudio. La guía de estudio les dice de manera un poco más ordenada cuáles son los conceptos fundamentales que ustedes tienen que lograr entender y buscar dentro del contenido didáctico. Y como una herramienta adicional, se va a subir para cada tema un glosario. El glosario va a contener definiciones sobre conceptos o cosas o personas que por ahí a veces están incluidos en las notas de cátedra y no se espera o se supone que ustedes sepan de antemano qué significa, entonces para ir ayudándolos en la lectura se va a ir subiendo también un glosario. Y eso básicamente van a ser sus principales herramientas para que ustedes puedan llegar a este cosito verde de acá de aprobado, ¿no? Por último, vamos con las opciones de interacción que vamos a tener. Las opciones de interacción son básicamente 3. Hay una opción de interacción bien importante que veo que todavía casi no se ha usado, entonces que le vamos a hacer publicidad y le voy a hacer énfasis en todas las clases que tratemos de utilizarlo más, que es el foro. Hay distintos foros creados, hay un foro general, pero hay foros específicos para cada tema. Por ejemplo, ahora para el tema 1, que es lo que vamos a ver ahora, ya hay un foro creado, ya hay una consulta, ya hizo una respuesta. Y la idea es que ustedes lo utilicen más, que tanto para crear consultas y para exponer temas o dudas, o como para responder. Esa es un poco la idea de los foros, que sea un poco más colaborativo y que no sea solo un alumno y un docente intercambiando ahí, sino que sea más bien como un espacio más comunitario, ¿no? A las cosas, bueno, que sean más específicas o más personales, que no se puedan tratar a nivel público en el foro, me pueden mandar un mail, este es mi mail. Y el otro espacio de interacción que vamos a tener es este, que son el de las consultas, que en general van a ser semanales o cada 10 días, vamos a ir viendo eso en función de la inclusión de los contenidos, pero seguro que van a tener al menos una por cada uno de los temas. Bien, antes que pasemos a la cuestión esta de qué estudia la economía, quiero que hagamos un alto acá, para abrirle a ustedes el espacio, ya sea que por chat o por el micrófono me vayan consultando cosas específicas sobre el cursado, ¿no? Que tengan dudas. A ver, acá Facundo Corbalán me pregunta si son teórico-prácticos. Me refiero que supongo que se refiere a los parciales, y los parciales sí, son teóricos prácticos. Pamela Canseco me pregunta si se puede cambiar la elección que hicimos como encuesta. Sí, ustedes tienen la opción de cambiar. Eh, si necesitan eso, me mandan un mail y lo vemos el tema, pero en esta instancia no hay problema. Todavía no se rindió ningún parcial, así que no hay problema. Ayelen González, el cuestionario que debemos realizar es en base a toda la unidad 1 o en base a un trabajo práctico específico.
No sé a qué cuestionario te referís, Ailén, perdón. Lo que, por las dudas, si se refiere al trabajo práctico uno, el trabajo práctico uno, eh, sí, el trabajo práctico uno es sobre todo la unidad uno. Y tienen hasta el viernes que viene para resolverlo. No es del tema 1.1, sino de todo el tema 1. Mica Gallardo pregunta si es muy complicado. Eh, no sé, la verdad, es relativo. Usted me tiene que contar a ver si le pareció muy complicado en la próxima consulta. Pero creo que no. Creo que con el material que tienen presentado y con lo que vamos a ver en esta clase se le va a hacer bastante sencillo resolverlo. Sí, hay múltiples choice, hay verdadero o falso, hay juntar palabritas con definiciones. Me pregunta Jacobo si el TP se lo resuelve online. Sí, el TP se resuelve online. Ustedes, está ya habilitado para que ustedes entren y resuelvan el trabajo práctico. Ustedes ingresan, resuelven todo y al final de eso tienen una nota. Si no alcanzan el 75%, lo pueden... si no alcanzan a probar lo que... No sé si es alcanzar el 75%, creo que necesitan un 4. Si no alcanzan eso, pueden intentar hacerlo nuevo. Creo que tienen varias opciones. No estoy seguro cuántas, pero me parece que son varias. Ailén González pregunta, ¿debemos aprobar todos los TP? Idealmente sí, pero el requisito para que puedan rendir el parcial es que tengan el 75% de los trabajos aprobados. Como son 4, significa que de los 4 que va a haber, 3 tienen que aprobar. Matías Córdoba me pregunta si ya está el libro en la fotocopiadora. No está en el libro en la fotocopiadora porque no hay ningún libro que haya que mandar a la fotocopiadora. Todo el material que se necesita está contemplado en el campus virtual y tienen que dirigirse solo al campus virtual y ahí se les va a proveer todo. Si se pone alguna vez un capítulo de un libro, va a estar dentro del material del campus, así que no es necesario que vayan a la fotocopiadora. Ahora, a las notas de cátedra y esas cosas, si ustedes quieren, las bajan en PDF y las hacen imprimir en una fotocopiadora, cualquiera. Santiago Galván, ¿los reintentos se promedian o se toma la nota más alta? Eh, se toma la nota más alta, no hay un promedio. Romina me pregunta si estas clases de consultas quedarán grabadas para poder verla en caso de que no podamos ingresar algún viernes. Sí, yo ahora estoy grabando esto y después las voy a subir a YouTube y van a estar en mi web, que ya les voy a pasar al final el link donde van a poder acceder. Tomás me pregunta si las clases son una vez por semana, más o menos. En principio sí, digamos que van a ser una vez por semana, puede ser cada 7, 10 días, eso es lo que les comentaba antes. Se les va a ir avisando por el campus virtual. Pero en principio tenemos clase este viernes y vamos a tener el viernes que viene. El link se los voy a mostrar ahora en la diapositiva y pensando en el campus virtual donde lo puedo poner. Eh, lo voy a poner ahí debajo de mi nombre donde ustedes ingresaron al link de acá de para el Google Meet, donde está publicado eso, donde dice Comisión 5, ahí también voy a poner el link de la web por las dudas, pero ahora se los voy a mostrar en las diapositivas y es bastante fácil para tipearlo. Bueno, ¿tenemos alguna otra consulta específicamente sobre el cursado, sobre estas cosas antes que vayamos al contenido de, de esta unidad 1?
Bueno, perfecto. Vamos a volver a la presentación. Eh, lo primero que quisiéramos saber entonces es qué es lo que estudia la macroeconomía, qué se preguntan los macroeconomistas, cuáles son las temáticas, qué es lo que vamos a ver a lo largo de este curso, qué temas vamos a tratar de entender y qué es lo que vamos a ir tratando. Como ya la mayoría debe saber, macro viene del latín grande, es decir, que si traducimos macroeconomía sería una cosa así como la economía de lo grande. Pero eso es un poco abstracto. Eh, entonces, para más que hablar de lo grande, eh, creo que o es más conveniente referirse a las cuestiones que son agregadas. Y eso es lo que sería el objeto de estudio. Por ejemplo, el objeto de estudio de la astronomía son los astros. El objeto de estudio de la biología son los seres vivos. El objeto del estudio de la macroeconomía son los agregados macroeconómicos. ¿Qué? Agregar, agregados vienen de la acción de agregar. Y agregar significa juntar o combinar cosas que son del mismo tipo o especie, ¿verdad? Cosas que son similares. Si las juntamos a todas y las miramos como si fuesen una sola cosa, eso es lo que se comporta como un agregado. Uno de los agregados más famosos y que ustedes ya deben haber sentido nombrar varias veces es la producción agregada. A la producción agregada lo que sería pensar o hacer referencia o medir la producción de muchos tipos de personas y familias. Por ejemplo, la producción de un país entero, o se puede hablar de la producción mundial. Una de las medidas más famosas de producción agregada, pero no la única, la vamos a ver más adelante también, es el PBI o el Producto Bruto Interno, que es lo que siempre se está midiendo, se publica en los diarios para saber si las economías están creciendo o están cayendo, si hay crisis económicas o no. Eso lo que trata de hacer es medir de forma simultánea y resumir en un solo número eh, la producción en conjunto de muchas empresas, de muchas familias, de muchos actores independientes, de profesionales, incluso de la gente que está en la informalidad, en la calle, vendiendo cosas. Se trata de resumir todas esas actividades de por sí diferentes en un solo número. Eh, a la producción en general, nosotros la macroeconomía la ve de dos grandes formas. Una es en el largo plazo, y esa rama de la macroeconomía se llama crecimiento. Lo que trata de entender es por qué la producción va a crecer a lo largo de muchos años o no. Mientras que en el corto plazo se estudia un poco más la cuestión de los ciclos económicos, que vamos a ir profundizando un poco más en eso. Después otra rama importante de la macroeconomía es la macroeconomía monetaria, que son el tipo de preguntas que le gustaría responder a la gente que trabaja en el Banco Central de la República Argentina, por ejemplo, al presidente, el tipo de conocimiento que le gustaría tener el presidente para manejar el dinero de un país. Y el dinero en sí mismo puede ser un agregado macroeconómico, la cantidad de dinero circulante en una economía. Otro agregado macroeconómico es la tasa de interés, que sería una tasa de interés representativa de todas las tasas de interés de la economía. Muchas veces se hace un promedio, existen diferentes formas de pensar a la tasa de interés de forma agregada, porque si ustedes dicen la tasa de interés, ¿cuál tasa de interés? Usted va a pedir tenés una tarjeta de crédito, tenés una tasa de interés, un banco cobra uno, otro banco cobra otro, un plazo fijo te paga otro interés, el usurero de la esquina te cobra otro interés, pero acá se habla de la tasa de interés, más bien pensando como una cuestión representativa. Y otra cuestión que ve la macroeconomía esta monetaria es la cuestión de la inflación, que la vamos a trabajar también en el curso, que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de todos los precios de una economía. Es decir, tratamos de agregar en un solo número el aumento de precios particulares, porque vos sabés que te subió la leche en el kiosquito de la esquina, te subió el pan en la panadería, aumentó el precio de los autos en este concesionario, en este otro concesionario, etcétera. Los servicios aumentan. En general, la economía es una cosa muy dispersa, pero podemos pensarla en un solo fenómeno
qué es lo que es la inflación, que es una cuestión generalizada. Otra cosa que nos interesa es la parte laboral, y se estudia mucho la cuestión del empleo o el desempleo. Y también hay una macroeconomía externa que estudia a los importadores, a los exportadores, y se preocupa por las cosas como el tipo de cambio. Este es un poco las grandes áreas de la macroeconomía. Y acá les pongo algunos ejemplos de algunas preguntas. Por ejemplo, referido a esto del crecimiento económico, lo que quisiéramos responder es qué determina el aumento de la producción de los países en el largo plazo. Y de los ciclos económicos, por ejemplo, acá en el largo plazo, podemos ver esto es el producto de Argentina entre 1960 y 2019. Lo que vemos acá es que en 1960 la producción era de 200.000 millones de pesos, digamos, pero ya vamos a discutir un poco más cuáles son las unidades. Pero la idea de esto es como tratar de medir la cantidad de vacas. Por ahora piensen en vacas. Supongan que Argentina en el 60 producía un equivalente a 200.000 millones de vacas, y a lo largo de 60 años hemos logrado multiplicar por 3,5 veces la producción, y ahora estar produciendo 700.000 millones de estas vacas. Esa es una pregunta que nos gustaría poder responder a nosotros. ¿Por qué la Argentina creció en ese periodo esa cantidad y no otra? ¿Cuáles fueron las fuerzas que impulsaron el crecimiento? Y también nos gustaría saber qué pasó estos últimos 10 años. Si se fijan acá, esto es más o menos el año 2009-2010, lo que nos dice es que los últimos 10 años Argentina en promedio no ha crecido nada. Estamos alrededor del 700 ¿ves? A veces subimos, a veces bajamos, subimos, bajamos, ahora venimos bajando, porque venimos de años de crisis económica. Entonces nos gustaría saber por qué tampoco crece la Argentina. Esa es otra de las preguntas que le interesa a la macroeconomía. Pensando ya más, como le digo, en cuestiones más de largo plazo. Y en las cuestiones de corto plazo, nos gustaría saber por qué la economía hace estas cositas que son así, que sube, que baja, que sube, que baja. Esto es lo que se llama los ciclos económicos. ¿Por qué fluctúa a lo largo de tendencias? Y sobre todo, ¿por qué se producen estas cosas? Si se fijan acá, hay un pozo muy grande que se coincide con el año 2002, y como algunos habrán escuchado, fue la crisis macroeconómica más importante que tuvo Argentina, que nos tomó 5 años volver a los niveles anteriores 5 o 7 años volver a los niveles anteriores de ingreso. Fue una de las caídas más importantes de la producción. Y esa es otra de las cosas que nos interesa responder en la macroeconomía. Con suerte, vamos a ir encontrando respuestas a estas preguntas a lo largo del curso. Como les decía, la inflación, por ejemplo, acá tienen un ejemplo de lo que fue la inflación de los últimos meses. Esto es inflación mensual. Argentina, como saben, es un país donde tiene inflación relativamente alta. Fíjense, antes teníamos una inflación del 4, del 6, casi 6%, del 3% en el año 2019, y este año 2020 la inflación ha bajado. Tenemos inflaciones de la mitad, del 1,5, del 2,2. Mucho que ver con la caída de la inflación, como ya vamos a ir viendo después en las teorías, tiene que ver con la recesión económica que estamos viviendo por la cuestión del COVID, ¿no? Y nos interesaría responder algunas preguntas, como entender cómo la emisión monetaria afecta a la inflación, o cómo la tasa de interés afecta a los precios. Esas son cosas para las que nosotros vamos a ir adquiriendo herramientas también. El desempleo. Acá pueden ver ustedes el desempleo de Argentina. Si se acuerdan, el pico que tuvimos de caída del producto en esta época fue en el año 2002, cuando fue esta gran crisis. Miren lo que pasó con el desempleo. Hicimos un pico de niveles altos de desempleo. ¿Qué es la tasa de desempleo? Es la proporción de personas que quieren trabajar en un país y no consiguen trabajo. Acá estamos viendo el desempleo en Argentina entre el 91 y el 2019, y podemos ver que para ese año 2002 casi el 20% de las personas quería trabajar y no lo conseguía, producto, como les decía, de esta gran crisis económica que había ocurrido. Después de eso, a medida que fue creciendo el producto, fue cayendo el desempleo, pero estos últimos años el desempleo viene en aumento debido a las recesiones, como les decíamos, que estamos transcurriendo, y estamos alrededor de un 10% de desempleo. Esos son datos pre-pandemia. Ahora en la pandemia probablemente estamos bastante más arriba.
Nos interesaría saber, por ejemplo, cómo se relacionan los ciclos económicos y el empleo. Este pico de acá es una buena señal, o cuáles son los determinantes de la demanda de trabajo. Por último, como les comentaba, hay una parte que nos interesa mucho, que es el sector externo, que es la cuenta corriente, que es donde se registran las diferencias entre todo lo que la Argentina exporta y todo lo que la Argentina importa. Como pueden ver, acá tenemos datos desde el 60 hasta el 2019. En este periodo, casi siempre fue un poco por debajo, algunas veces por arriba. Tuvimos unos años muy buenos, después de la caída del 2002. Esta es la década del 90, donde hubo mucho déficit de cuenta corriente, y después en el año 2000 hubo superávit de cuenta corriente, es decir, que estábamos exportando más de lo que importábamos, y a partir del 2009 Argentina empezó a importar mucho y exportar poco. Esto, como se ven, hicimos un pico en el 2017, y si ustedes recuerdan, esos fueron los años en los que hubo grandes crisis cambiarias, corridas, que se inició de nuevo el cepo económico, que después hubo mucho impacto en la inflación. Entonces, es como para dar una indicación de que la cuenta corriente es otra cosa que nos va a interesar para poder estudiar la macroeconomía y entender los fenómenos de estos agregados. Eso es lo que sería el objeto de estudio de la macroeconomía, es decir, qué es lo que queremos estudiar y cuáles son las preguntas que nos quisiéramos hacer. Ahora el tema es cómo hacemos eso, qué herramientas tenemos para estudiar estas cosas, y eso es lo que son los modelos macroeconómicos. Acá tenemos el meme este, que bueno, está todo pixelado, pero se hacen muchos chistes sobre los tipos de modelos con los que andan las economías, con los que andan los economistas, pero estos modelos son representaciones. Lo que hacemos es tratar de representar de forma muy simplificada la complejidad esta de millones de personas comportándose y tomando decisiones al mismo tiempo. Lo que se trata es de identificar las relaciones más importantes, los conceptos más importantes, para tratar de describir los fenómenos, para tratar de predecir qué es lo que va a pasar con las cosas, y además para tratar de prescribir, es decir, poder dar soluciones a las cosas que nos gustaría solucionar, como por ejemplo son las crisis económicas, los problemas de inflación, en más. La idea esta de utilizar modelos como representaciones simplificadas de la realidad no es algo que es exclusivo de la economía, sino que lo hacen muchas ciencias, lo hacen la física, la biología, la medicina, etcétera. Todos utilizan en general modelos que necesariamente implica dejar de lado algunas cosas e incorporar otras. Por supuesto, hay algunos modelos que son mejores que otros, hay algunos modelos que son más complicados o más sofisticados que otros, y hay algunos modelos que explican mejor la realidad que otros. Ejemplos de modelos en general son, por ejemplo, Google Maps. Google Maps es un mapa que aísla las cuestiones que no son importantes para que nosotros nos podamos georreferenciar o movernos en el auto o buscar rutas, etcétera. No es exactamente toda la información que está en la calle, pero es un conjunto muy importante de información que nos permite ir tomando decisiones. Eso es un poco el rol que tienen los modelos económicos también. En la física, un ejemplo muy importante es el modelo atómico de Bohr, ese que dice que hay un núcleo con neutrones y protones y que tiene unas órbitas donde están los electrones. Eso es una abstracción. En la realidad, los átomos no son así tan idealizados y tan perfectos con unas órbitas lindas, pero esa abstracción fue suficiente para hacer grandes avances, incluso desarrollar una bomba atómica, aunque ahora haya modelos más sofisticados y más nuevos, ¿no? Ejemplos de modelos económicos son, por ejemplo, una función de demanda, donde el precio depende de los gustos y de forma negativa depende de la calidad, de la cantidad de cosas. Esto es algo que posiblemente ustedes vieron en Principio de Economía 1. Y otro modelo muy sencillo es la función de producción.
agregada. En este caso podemos pensar que el PBI de un país es igual a una variable A que representa la tecnología y el total de capital acumulado en un país y la cantidad de trabajadores que hay en un país ponderado por unos factores alfa, ¿no? Que seguramente, posiblemente también vieron la función Koplarglas en Principios de Economía 1. También se la puede usar para macroeconomía, para la producción agregada. Un modelo un poco más sofisticado es el modelo de oferta y demanda, el que combina la oferta y la demanda de forma simultánea para ver cómo se determinan los precios y las cantidades en un mercado, ¿no? Supongamos un modelo muy sencillo, una oferta que decimos que el precio es igual a unos costos fijos más un factor beta por la cantidad de bienes que hay en el mercado, y la demanda es una función de precios que depende de los gustos de los consumidores, representado por G, y de manera negativa de la cantidad. Es una función de oferta y demanda típico. Lo que a nosotros nos interesa es entender qué es lo que son las variables endógenas, exógenas y cuáles van a ser los parámetros, que es uno de los objetivos de esta unidad. Entonces vamos a usar el modelo de oferta y demanda para ejemplificar esto. Las variables endógenas en el modelo de oferta-demanda son los precios y las cantidades. Lo que sabemos de los precios y las cantidades es que se determinan de forma conjunta. El modelo este se resuelve al mismo tiempo y en el mismo tiempo sabemos cuáles son los precios y las cantidades de equilibrio. Lo más importante de las cuestiones endógenas es que son determinadas dentro del modelo. Otra cosa importante es que son variables dependientes porque su comportamiento y su posición va a depender de las variables exógenas, que es lo que vamos a ver después, y de los parámetros. Las variables exógenas en este modelo son los costos fijos y los gustos. ¿Cuál es la diferencia con las variables endógenas? La diferencia es que sus valores no resultan del comportamiento del modelo, sino que viene dado desde afuera. Eso es una abstracción que se hace. Por supuesto que debe haber algún modelo que explique cuáles son los gustos de los consumidores, cuáles son los costos fijos, pero los economistas lo que hacen es abstraerse y decir, en este momento no me interesa explicar los gustos de las personas o los costos fijos que determinan la industria, sino que los voy a poner como dados, como algo que viene dado de afuera, porque a mí lo que me interesa es ver cómo están interaccionando todas estas cosas para determinar los precios y las cantidades. Entonces, lo que es endógeno y exógeno es definido por el investigador, y en este caso, en este modelo sencillo de oferta y demanda, como no queremos explicar dentro del modelo cómo se determinan los gustos y cómo se determinan los costos, definimos esas variables exógenas y las tomamos como que vienen de afuera del modelo. También se le llama estas variables independientes, porque se mueven de forma independiente a lo que esté pasando dentro del modelo y no se ven afectadas ni por los cambios en las variables endógenas ni por los cambios en los parámetros. Y bueno, por último están los parámetros, que los parámetros también son determinados fuera del modelo, y a diferencia de las variables exógenas, que también son determinadas fuera del modelo, los parámetros son más estables, son cuestiones de comportamiento o aspectos culturales que se mantienen a lo largo de mucho tiempo en general y no están variando. Por eso no son variables, sino son parámetros y están siempre fijos. Todo esto en conjunto es una forma de modelar, digamos, a través de ecuaciones y de variables endógenas y exógenas, que va a ser importante a lo largo del curso, cuando vayamos viendo sobre todo el modelo clásico y el modelo keynesiano. Sobre todo es bien importante que tengan en cuenta esta distinción entre endógeno y exógeno. Un ejemplo. Este es el modelo de oferta y demanda. La oferta está acá en azul, la demanda está en rojo. Lo que decimos es, si la demanda es el precio, que es igual a los gustos, menos un factor alfa por las cantidades, supongamos que de repente aumentan de manera exógena los gustos. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta más, supongamos que esto es una cuestión del modelo del mercado del PAM, la gente quiere más PAM, no sabemos por qué, aumenta G, ¿eso qué hace? Me desplaza la curva hacia la derecha y me produce un shock exógeno. Y ese exógeno, fíjense cómo me afecta los precios y las cantidades de equilibrio. Pero el ajuste de precios y cantidades va a ser un ajuste endógeno a lo largo de la curva de oferta. Eso es un poco el ABC de estos tipos de modelos. Y acá entra en juego este ceteris paribus, que significa supongamos que todo lo demás se mantiene constante.
Este es entonces un ejemplo muy resumido, basado en cosas que yo creo que ustedes ya vieron en Principios de Economía 2, de qué es lo que es un modelo, cuáles son los supuestos. Los supuestos son que algunas variables son endógenas y otras son exógenas, por ejemplo. Otro supuesto es esta cuestión del ceteris paribus, que podemos imaginarnos como hay un cambio, en este caso el cambio en los gustos, pero todo lo demás se mantiene constante, que son abstracciones, son idealizaciones, cosas que nunca van a pasar en la realidad, porque en la realidad todo es, si se quiere, endógeno, todo está pasando al mismo tiempo. Cuando cambian los precios y las cantidades, no sabemos si es porque cambiaron los gustos, si porque cambiaron qué cosas, si hubo un shock de dónde. Entonces, lo que tratamos de hacer en la economía es ir abstrayendo las partes más importantes para ir entendiendo mejor y para ir poder explicando eh, el comportamiento de las variables económicas, ¿no? Eso a grandes líneas en lo que es la metodología de la economía para responder las preguntas que teníamos antes. Ahora nos vamos a enfocar un poco en la idea de esta de los agregados macroeconómicos. Vamos a tratar de entender de dónde vienen. Y vienen en gran parte de pensar a la economía como una serie de sectores o grupos de personas o de empresas. Vamos a ver. Los grandes 4 sectores que vamos a ver en la macroeconomía son, primero que nada, el sector privado, que contempla a todas las familias y las empresas. Lo que suele suponerse es que las familias son las familias son las encargadas, son las que realizan el consumo, son las que realizan el ahorro de bienes de sus ingresos, y son las que proveen los insumos a las empresas, ya sean los insumos de trabajo como los insumos de capital. Es decir, las familias son las dueñas del capital que se lo alquilan a las empresas. Eso en general es como se piensan las relaciones en economía. Y por otro lado tienen las empresas. Las empresas son las encargadas de la producción, de contratar trabajo, de tomar prestado capital, transformarlo de alguna manera y producir bienes y servicios que son aptos tanto para el consumo como para la exportación, etc. Por otro lado tenemos el sector público. El sector público es básicamente el Estado en general, en su gran presencia en sus distintos niveles. Por ejemplo, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, y también entran lo que son las empresas del Estado que obtienen beneficios y que producen bienes. Las funciones principales del gobierno en general son recaudar impuestos y a esos impuestos traducirlos en gasto público, en cuestiones que al gobierno le parecen importantes, como ser escuela, salud, policía, justicia, etcétera, o hacer transferencias, que son, ejemplos de transferencias son las jubilaciones, los planes de subsidio, son todos los gastos del Estado que no tienen una contraprestación, mientras que las otras formas de gasto, como la inversión pública, la escuela, tienen un servicio de por medio. Las transferencias tienen un fin más que nada redistributivo, ¿no? Por último tenemos el sector externo. El sector externo en general son familias y empresas también, pero es una abstracción que se hace para poder estudiar porque es especialmente importante para la macroeconomía distinguir lo que son las transacciones domésticas de lo que son las transacciones externas. Entonces son todos los actores que tienen intercambio con el resto del mundo, ya sea para importar o exportar bienes o servicios, como para hacer movimientos de capitales, que es salida de capitales y entrada de capitales. Todos estos actores que yo les estoy nombrando pueden interactuar. Y en el modelo que vamos a ver nosotros interactúan en 3 espacios fundamentales. Uno es el mercado de bienes y servicios, donde se intercambia y se produce. Otro es el mercado de factores productivos, que es donde las familias les alquilan a las empresas el trabajo, el capital y la tierra de la que son dueños. Y otro es el sector financiero, que es el sector en el que canaliza el ahorro y desde donde surgen las demandas de inversión. Todos estos sectores
se los puede graficar y representar en esto que es el flujo circular. Bien, acá tiene el gobierno, las familias, las empresas y el resto del mundo. Y acá tienen el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores y los mercados financieros. Este modelo de flujo circular lo que nos muestra es de manera muy simplificada y muy esquemática, como si yo le mostrara a usted un mapa de Argentina y le dijera, este es Tucumán, este es Buenos Aires, este es Tierra del Fuego, o como si yo le mostrase un mapa del cuerpo humano y le dijese, acá está el corazón, acá están los pulmones, este es el estómago, este es el cerebro, están conectados de esta manera. Este modelo de flujo circular hace a las veces de estos mapas. Es una visión muy resumida y muy generalizada que nos sirve, pero que tiene gran potencial analítico porque nos sirve para entender cómo de alguna manera se unen todas estas piezas, ¿no? Y de qué forma lo hacen. Entonces, por ejemplo, acá vemos, como les decía, las familias que reciben de las empresas los beneficios, los salarios, los intereses, que le pagan impuestos al gobierno, el gobierno que le hace transferencias a las familias. Tenemos el mercado de bienes y servicios, donde hay consumo, etc. De esta representación bastante simplificada de la economía, pero con gran poder analítico, como les decía, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, que están todos interrelacionados. O sea, de alguna forma con las flechas, lo que pasa por acá por la derecha te puede pegar por acá por la izquierda, y lo que te pasa por la izquierda te puede pegar por la derecha. Ya seas una familia, una empresa, ya sean shocks que vienen de afuera del mundo o shocks de un país muy grande al resto del mundo, ya sean acciones del gobierno que afectan a las empresas o acciones de las empresas que afectan a la recaudación del gobierno. La macroeconomía es muy compleja porque hay demasiada gente, demasiados actores y demasiadas cuestiones interrelacionadas. Y las cosas que se generan en un lugar afectan la circulación de bienes y servicios y pueden generar grandes trabas y sobre todo crisis y ciclos y todas esas cosas que se estudian, ¿no? Esa es la primera gran conclusión que nosotros sacamos acá. La otra cosa para la que sirve este modelo de flujo circular es para servirnos de introducción a lo que son las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales son cuentas que permiten resumir el comportamiento de estos grandes actores de manera ordenada y con las que después se puede estudiar la macroeconomía. Nos enfoquemos en el mercado de bienes. Fíjense ustedes en este mercado de bienes, que recuerden, es el que estaba acá, que vienen cuestiones del gobierno, de las familias, de las empresas y del resto del mundo. Ustedes tienen algunas flechitas que entran y otras flechitas que salen. ¿De acuerdo? Lo que nos dice este mercado de bienes es que todo lo que entra necesariamente tiene que ser igual a todo lo que sale. Y a todas estas cosas que salen nosotros les llamamos oferta de bienes y servicios, que son las cosas que se llaman mercado de bienes y servicios. Podemos decir que la oferta de bienes y servicios está constituida por el Producto Interno Bruto, que son todos los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras de la economía de un país, más las importaciones, que son todos los bienes y servicios, esta que sale de acá, que son producidos fuera del país. Eso va a constituir la oferta de bienes y servicios que va a haber en el mercado. Si vemos las flechitas que entran, y le llamamos demanda a estas flechitas, podemos saber que toda la oferta de bienes va a estar destinada a 4 fines, según este modelo, que son el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público del Estado y las exportaciones que van al resto del mundo, ¿bien? Si suponemos que la economía está en equilibrio y que toda la oferta es igual a toda la demanda, podemos igualar estas cosas y despejando tenemos esta ecuación que es muy importante, que es una ecuación que nos dice que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. Esta es una de las ecuaciones más importantes de la macroeconomía que dan fruto, como le digo, después de lo que son las cuentas nacionales. Si nos centramos, en vez de centrarnos en el mercado de bienes y servicios, en las familias, podemos ver
Vamos a hacer un ejercicio parecido. Y decimos, vemos que la familia entran dos flechitas. Uno son los salarios, beneficios y alquileres que reciben del mercado de factores y otros son las transferencias que vienen del gobierno. Y hay tres flechitas que salen también. Uno es el ahorro privado que va al mercado de servicios, otros son los impuestos que paga el gobierno y otro es el consumo privado que viene del mercado de bienes y servicios. Si llamamos a las flechitas que ingresan sus fuentes, es decir, los salarios, los intereses y los beneficios, podemos además descubrir una cosa, y es que todos estos salarios, beneficios y alquileres son equivalentes al Producto Bruto Interno que viene desde las empresas, porque si se fijan de las empresas, lo que viene del mercado de bienes y servicios en este modelo es completamente transferido a las familias. Entonces las fuentes de ingreso de las familias son todo lo que se produce en forma agregada a todas las familias del país, digamos, no una familia en particular, sino todas las familias del país reciben todo lo que se produce en forma agregada, más las transferencias que le da el gobierno. ¿Y para qué es usado ese ingreso? Ese ingreso es usado o para consumir, o para ahorrar, o para pagar impuestos. Son los únicos tres fines que le da la familia a todo ese ingreso, que es la renta familiar. Entonces, utilizando una lógica parecida, si igualamos lo que le entra a la familia con lo que le sale a la familia, podemos llegar a esta otra ecuación que nos dice que el ingreso es igual al consumo más el ahorro, más los impuestos, menos las transferencias. Y esto nos da el pie fundamental para entender lo que son las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales es un sistema integrado de cuentas macroeconómicas que busca reflejar las cosas más importantes del país. El consumo va a entrar como una cuenta nacional, la inversión va a ser una cuenta nacional, que son anotaciones que se van haciendo para tratar de ir siguiendo cómo va evolucionando la economía de un país. Y la cuenta nacional más importante que un país trata de ir siguiendo es el PBI, el Producto Bruto Interno, que es esta I que lo representamos nosotros. Y acá ya de base vamos sabiendo que hay por lo menos dos formas en las que nosotros podemos llegar al PBI. Podemos decir que es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones, pero gracias al flujo circular podemos saber que hay otra forma de saber cuál es el PBI y que es igualarlo al consumo más el ahorro más los impuestos menos las transferencias. Estas dos formas de llegar con cuentas nacionales distintas al PBI deberían en principio ser equivalentes. Si las contabilidades se hiciesen bien y si fueran siguiendo bien cada una de estas cuentas, en equilibrio en la economía nos diría que es indistinto si yo voy por un lado y por el otro. Esta abstracción nos da paso al siguiente punto que es importante para nosotros, que es otra herramienta que es bastante importante en este curso y es uno de los primeros modelos macroeconómicos que se enseñan, que es el modelo de los tres sectores. Recordemos nosotros que había tres grandes sectores: el privado, el público y el externo. Gracias un poco al diagrama circular y al álgebra esta que venimos haciendo, nosotros podemos derivar un modelo para entender cómo se compensan los balances de los tres sectores. ¿Qué es lo que hacemos? Igualamos el PBI que calculamos con el método de gasto, con el PBI que calculamos con el método de las fuentes y los usos. Entonces acá tenemos consumo más ahorro más impuestos menos transferencia debe ser igual a consumo más inversión menos gasto. Más gasto menos exportaciones. Si hacemos un poco de álgebra, llegamos a esto que está acá, que nos dice que el ahorro privado menos la inversión más el impuesto menos las transferencias menos los gastos deben ser igual a las exportaciones menos las importaciones. Esto es lo que se conoce como la identidad macroeconómica fundamental. Y la idea es que el ahorro menos la inversión representa el ahorro neto del sector privado. Porque recuerden que el ahorro, la S este es el ahorro que hacen las familias y la inversión es la inversión que hacen las empresas. Entonces, el ahorro total del sector privado o neto va a ser lo que quede de la diferencia entre estas dos cosas. El sector público lo que vamos a tener va a ser los impuestos que cobran menos las transferencias y los gastos.
se utilizan, que son las formas en las que salen esos impuestos, ¿verdad? Si los impuestos son mayores las transferencias y los gastos, decimos que el sector público tiene un ahorro neto. Y por otro lado, tienen de este lado de la identidad el desahorro del resto del mundo, que es equivalente a la cuenta corriente, que es decir, lo que exportamos menos lo que importamos. ¿Por qué decimos desahorro del resto del mundo? Perdón, un segundo, estoy entrando gente. ¿Por qué hablamos de desahorro del resto del mundo? Porque usted tiene que pensar esto. Si para un lado, para el lado izquierdo de la ecuación, tenemos el ahorro del sector privado, sumado al ahorro del sector público, es decir, todo esto en conjunto es lo que se llama el ahorro nacional. Para que exista un ahorro nacional, significa que hay que prestárselo a alguien. Y ese alguien que se lo puede prestar necesariamente tiene que ser alguien que esté en el resto del mundo. Entonces, si hay un ahorro genuino dentro de un país, la única forma de que ese ahorro exista es porque en otra parte del mundo se están endeudando. Y eso es el desahorro del resto del mundo. ¿Cómo se endeuda el resto del mundo? Bueno, básicamente el resto del mundo se va a endeudar si nosotros exportamos más de lo que importamos. Si nosotros exportamos $100 en soja e importamos solo $50 en autos y celulares, etcétera, significa que vamos a tener un superávit comercial de $50 que va a implicar una deuda del resto del mundo para con nosotros. Y este ahorro nacional y de ese ahorro del resto del mundo puede provenir de ahorro privado o de ahorro público. Esta es un poco la lógica de este modelo que nos sirve para entender cómo se relacionan los ahorros y desahorros de los distintos sectores. Esto, sin ir más lejos que está acá, era la cuenta corriente que yo les mostraba primero cuando veíamos de Argentina, que había entrado, que había sido muy negativa a partir del año 2009 hasta el que se generaron las crisis. Y muchas veces los déficits de cuenta corriente están relacionados con déficit del sector público o del sector privado que está tomando mucha deuda. Entonces, acá hay muchas interacciones. ¿Qué es lo que hay que entender de este modelo? Primero, que es una identidad contable, que viene de simple contabilidad de las cuentas nacionales y que por definición tiene que ser cumplida porque está hecha con el método de la partida doble también. Esta identidad se cumple, como les decía, porque siempre lo que se ahorra a nivel nacional tiene que ser igual a lo que se desahorra en el resto del mundo. La otra cosa que hay que entender es que no constituye una teoría en sí misma de cómo se relacionan estas variables, de cómo se relaciona el ahorro de un país con los saldos de cuenta corriente, o cómo se relacionan los desahorros del sector público con el ahorro privado. Para eso vamos a necesitar otros modelos que puedan explicar las relaciones entre estas variables. Pero esta es una primera aproximación para entender lo que son las interdependencias entre los sectores. Vamos con algunos ejemplos rápidos para que vean cómo se lo va a usar, porque posiblemente haya preguntas de esto en el trabajo práctico o en los parciales. A veces se pregunta sobre la identidad macroeconómica fundamental. Y generalmente se hacen preguntas que son más bien de lógica, ¿verdad? Entonces dice, supongamos que existe un ahorro positivo tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, ahorro neto en el sector privado, ahorro neto en el sector público. ¿Qué significa? Que estamos ahorrando más de lo que invertimos y que estamos recaudando más impuestos de lo que estamos gastando en transferencias, ¿bien? Si estamos en una situación esta, que es lo que se llama superávit privado y público, necesariamente por la identidad macroeconómica fundamental esta, sabemos que tenemos que tener un superávit comercial, que tenemos que estar exportando más de lo que importamos y que el resto del mundo se tiene que estar endeudando con nosotros. Es decir, que somos exportadores y ahorradores netos. Eso por definición contable. Ahora, supongamos este otro caso. El sector privado tiene un déficit, es decir, está invirtiendo más de lo que está
ahorrando, es decir, se está endeudando de alguna forma, no sabemos a quién está pidiendo, pero se está endeudando, puede pedirle al Estado o puede pedir al sector externo, y el resto del mundo está ahorrando con nosotros. ¿Cómo hace el resto del mundo para ahorrar con nosotros? Bueno, básicamente estamos importando más de lo que exportamos. Si importamos más celulares, más computadoras y autos que la soja que exportamos, tenemos un déficit comercial y nos estamos endeudando con el resto del mundo. El hecho de que estén pasando estas dos formas en simultáneo no nos permite conocer, sin embargo, como antes sí podíamos saber de manera perfecta qué pasaba con el sector, no vamos a poder saber qué es lo que está pasando exactamente con el sector público. ¿Por qué? Porque puede ser que el sector público también sea deficitario, y en ese caso el déficit del resto del mundo, con el resto del mundo va a ser más grande, puede estar en equilibrio, o incluso puede ser positivo, y estar disminuyendo el déficit del sector privado, pero no lo suficientemente grande el superávit del sector público como para compensar eh, el déficit del sector privado, y esto sigue siendo negativo. Entonces, bajo estas dos premisas, que sabemos que hay un desahorro neto del sector privado y un ahorro neto del resto del mundo, nunca podríamos saber qué es lo que está ocurriendo específicamente con el sector público si no tenemos las magnitudes de esos déficits. Eh, este tipo de preguntas les puede aparecer en los prácticos, y la idea es que ustedes con la información que tienen traten de definir si pueden conocer los saldos de los sectores o no, con lo que se va indicando. Por último, y con esto cerramos y abrimos los últimos minutos de consultas. Tipos de variables que vamos a usar a lo largo del curso. Ya hablamos de una primera definición que son las endógenas versus las exógenas, y que eso depende del tipo de modelo que utilicemos y cómo lo definimos. Cualquier cosa ven de nuevo después más tranquilo la diapositiva 17. Otro tipo de variables que vamos a ver son la diferencia entre las variables de flujo y stock. Las variables de flujo son variables que están medidas, que se relacionan como si fuese una película, ¿bien? Que van transcurriendo a lo largo del tiempo y nos hablan de periodos, cómo ser un trimestre, un año, qué es lo que pasó con esta variable económica a lo largo de un año. Eso es lo que se llaman los flujos. Ejemplos de flujos son el Producto Bruto Interno, que se mide de forma trimestral o de forma anual. Entonces, la cantidad de bienes y servicios que se produjo dentro de una economía en un periodo de tiempo, como ser un año. Entonces, por eso se llaman flujos. Casi todas las variables que nosotros vimos en las cuentas, todas las variables, perdón, que vimos nosotros en las cuentas nacionales, el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones, las importaciones, los saldos de balanza corriente, etcétera, todo eso son variables de flujo. Hasta ahora no vimos muchos ejemplos de variables de stock, salvo uno, que yo se lo mostré al principio, que es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es una variable de stock, y las variables de stock son variables que se miden y se cuantifican en un instante de tiempo. Si las variables de flujo eran como una película, las variables de stock son como una fotografía. Y es algo que yo puedo decir, el 25 de marzo de tal día, el stock de desempleo era tanto, y la tasa de desempleo en ese momento era tanto. No puedo decir cuánto era el PBI de un día porque no tiene sentido. Al PBI se lo miden en porciones más grandes de tiempo, como ser el PBI de un año. ¿Ok? Otros ejemplos de variables de stock son la cantidad de capital que hay en una economía en un periodo de tiempo, no solo el desempleo nos interesa, sino la cantidad de gente empleada en un momento de tiempo, queremos saber. La tasa de interés es un tipo de variable de stock porque la tasa de interés se define día a día, y yo puedo decir hoy el interés está en 0, tanto por ciento, en 5%, y el tipo de cambio también es otra variable de stock que día a día nosotros podemos saber cuál es el tipo de cambio. Por último, hay una distinción un poco más sofisticada de tipo de variables, que es la diferencia entre lo nominal y lo real. Yo no voy a entrar demasiado en esto porque se lo va a ir aprendiendo a lo largo del curso, pero es bueno que ya vayan introduciéndose y ya vayan sabiendo. Las variables, primero que nada pensemos en las variables nominales. Las variables nominales son las variables que están medidas en unidades monetarias a precios corrientes. Como ser
el PBI de Argentina. El PBI de Argentina, yo puedo decir, es hoy 800, no sé, un número muy grande de pesos, 800 millones de pesos, por decir miles de millones de pesos, ¿ok? El tema es que como el valor de la moneda también va cambiando a lo largo del tiempo, muchas veces no nos sirve comparar el PBI nominal de hoy, del 2010 del 2020, con el 2019, con el 2018, con el 2017, porque en el medio va a estar metido lo que es la inflación. Entonces, lo, existen otro tipo de variables que lo que tratan de hacer es quitar el efecto de los precios y tratar de asimilar como si se midiesen las cantidades, como si en vez de estar contando cuántos pesos produjo Argentina, esté contando cuántas vacas produjo Argentina. Y esto es un poco lo que yo les decía al principio. Imagínense, por ejemplo, acá el PBI real Argentina 1960-2019, que es lo que habíamos antes, que nosotros acá producíamos 200 vacas y ahora estamos produciendo 700 vacas. ¿Ok? En cambio, miren qué hubiese pasado si yo, en vez de mostrarle este gráfico, les hubiese mostrado el gráfico del PIB nominal de Argentina, que está medido en pesos. Lo que diríamos es, el PBI de Argentina se multiplicó por 50. Miren de pobre que éramos antes y de rico que somos ahora, porque ahora se produce un montón de millones de pesos. Pero acá está mezclado todo este efecto de la inflación. Entonces, confundimos efectos inflacionarios con aumentos del PBI que proporcionen mejoras en la calidad de vida, que es muchas veces lo que nosotros quisiéramos saber. Entonces, para eliminar todo el efecto inflación y todo el efecto precios, lo que se hace es tratar de a las variables nominales transformarlas con ciertos artilugios y expresarlas en variables reales. Esto es importante para muchos tipos de variables. Por ejemplo, para medir el PBI, para medir los salarios, para medir, bueno, las exportaciones, muchas cosas. Nosotros quisiéramos, cuando queremos hacer comparaciones entre periodos de tiempo, y sobre todo si son periodos largos de tiempo, necesitamos necesariamente quitar el efecto de la inflación y transformar las variables nominales para variables reales. Como les digo, vamos a ir profundizando en esto a lo largo del curso. Esto es simplemente la primera introducción. Recomendaciones finales y cerramos acá. Les recomiendo que, como yo no pude tratar acá, lo revisen ustedes las notas de cátedra. Respecto de la historia de la macroeconomía, hay un PowerPoint que es de un poco de historia, y hay un gráfico animado bastante bueno donde va marcando como los hitos importantes hasta la aparición de Keynes y de la macroeconomía. Traten eso ustedes solo porque yo no lo pude revisar nada acá por cuestiones de tiempo. Respecto de las funciones de los modelos y el reduccionismo, lean un texto de Borges que se llama Del rigor de la ciencia. Ustedes ponen en Google rigor de la ciencia, si no ahí está el link. Lo tienen en el PowerPoint. Creo que tiene una página, se lo lee súper fácil y está bastante bueno para entender qué rol cumplen los modelos científicos, ¿no? Si pueden, vayan a la página de INDEC. Ahí está, indec.com.ar. Fíjense las cuentas nacionales, ahí van a ver cómo son en la práctica las cuentas del consumo, de la inversión, del gasto, van a tener dibujitos, van a poder ver qué pasó con estas cosas en los últimos años en Argentina, y se van a hacer una idea un poco más tangible de qué es lo que son las cuentas nacionales. Y también pueden ver un poco las balanzas de pagos, donde van a ver las exportaciones, las importaciones, y por ahí aprenden algo. Son bastante didácticos los informes y sencillos. Respecto del modelo de tres sectores que acabamos de ver, que es un poco complejo, yo sé que lo presenté, tienen que repasarlo y pensarlo de nuevo. Para eso, lean las notas de cátedra del doctor Feludo, que es sobre la utilización de las cuentas nacionales, si no lo hicieron todavía, y traten ustedes de hacer a mano la álgebra que yo les mostré rápidamente en las diapositivas del 22 al 25, de ir igualando las ecuaciones y despejando con el flujo circular. Eso le va a ayudar a entender qué es lo que se presentó acá. Por último, se los repito de nuevo y los aliento a que utilicemos el foro. Utilicemos el foro, las dudas que tengamos las presentemos ahí, porque las dudas de uno seguro son las dudas de muchos otros, y también nos va a ayudar a la interacción entre nosotros y con los compañeros. Así que bueno, muchas gracias. Los slides y después la grabación de esto lo van a poder bajar de acá.
www.economia.studio, estudio con S, /docencia, que es donde están, ya están subidos los slides, ya están disponibles, y el video yo creo que mañana, porque demora un tiempo en mandármelo por mail, Google Meet, etcétera. Entonces el video va a tener que esperar un poco, para el fin de semana va a estar subido, pero los slides ya los pueden consultar ahí. Ahora yo voy a copiar este link en el campus virtual, debajo de mi nombre donde dice Comisión 5, para que ustedes lo tengan. Así que bueno, cortamos acá. Y se abre, tenemos 15 minutos para que conversemos, a ver si quedaron dudas sobre los temas, si trataron de resolver algo. Veamos. ¿Dónde publicar el link? El link lo voy a poner en el campus virtual. A ver, ahora les muestro a dónde va a estar. Acá, donde dice Comisión 5, profesor Sebastián Mena, viernes, link de Google Meet. Acá abajo va a decir link de website. Si no, lo pueden ver acá también, donde dice licenciado Sebastián Mena, ahí está el link al website, que es este, Economía Estudio, acá donde dice docencia, acá ya están subidos los slides. Que les estaba comentando. Jacobo me pregunta, profesor, si el PIB es real, se habla de crecimiento real y no nominal. Sí, correcto. PIB real, la idea es que habla de crecimiento real y lo que trata de hacer es simbolizar de manera agregada cuánto fue el crecimiento de bienes y servicios producidos en una economía, independientemente del aumento de los precios. Entonces la idea es que si antes hacíamos, como digo, 100 vacas, ahora hacemos 150 vacas, no que las 100 vacas antes costaban 100 pesos y ahora cuestan 150. Para tratar de desarmar ese efecto de precio, lo que se hace es ajustar por inflación para tener variables reales. Me preguntaba Jacobo si es posible acceder al Power. Sí, como decía, está en el website. Profe, subir el video. Sí. Vamos a subir el video. ¿Puede explicar de nuevo las ecuaciones del PBI? Me dice Tomás Beckman. Las ecuaciones del PBI. Lamentablemente no podemos hacer mucho más con las ecuaciones del PBI. Vamos a tratar de volver ahí un poco. Vale. Ok. Ecuaciones del PBI. Veamos esto del flujo circular. ¿Okay? Les decía que el flujo circular habla de todas las interacciones que hay entre los sectores y los mercados. ¿Bien? El Producto Bruto Interno es el conjunto de bienes y servicios producidos por una economía en un periodo de tiempo. Y hay muchas formas de calcularlo. Una forma que tenemos es utilizando el mercado de bienes, que básicamente es con el método este que yo les decía. Fíjense las flechitas que entran y que salen en el mercado de bienes, de ahí van a poder deducir el método, que se llama el método del gasto, para calcular el Producto Bruto Interno. Otra forma de ver el Producto Bruto Interno es darse cuenta que en este diagrama el Producto Interno Bruto va a las empresas y que lo único que sale de las empresas, fíjense, no tiene más flechitas que salen que salarios, beneficios, intereses y alquileres hacia el mercado de factores. Y que estos salarios, beneficios, intereses y alquileres van de forma entera a las familias. Bien.
Eso es suponiendo, por supuesto, que la inversión de las empresas es igual a los empréstitos que toman, que es un supuesto que se suele hacer, que inversión es igual al ahorro. ¿Ok? Y esto es así, todo el producto se transforma en salarios y va a la familia. Entonces, otra forma de estudiar el producto es pensar en la familia, lo que ellos reciben y lo que ellos gastan, cómo se transforma en el producto. De esta forma, para el mercado de bienes, lo que tenemos por un lado es la oferta. Y decimos, la oferta del mercado de bienes va a ser el Producto Bruto Interno y las importaciones. Y por otro lado, vamos a tener la demanda, que es el consumo del gobierno, la inversión, el gasto y las exportaciones. Si igualamos esto y despejamos las importaciones, nos queda que el producto, el consumo, más la inversión privada, más el gasto público, más las exportaciones netas. Esta es una ecuación, como les decía, que es bien importante y la van a ver, la vamos a ver más veces a lo largo del curso. Si no quedó del todo claro ahora, no se preocupen, mírenlo ustedes tranquilos solo en su casa después y vaya apareciendo a lo largo de todo el curso esta ecuación. Otra forma de hacer era hacer lo mismo pero con las familias. Y decimos, lo que reciben las familias son salarios del mercado de factores y transferencias del gobierno y son las fuentes del ingreso familiar y los usos del ingreso familiar tienen solo tres destinos: consumir, ahorrar o pagar impuestos. Si hacemos esta ecuación y despejamos, nos queda que el ingreso o el PBI es igual al consumo más al ahorro más los impuestos menos las transferencias del Estado. Y como les decía, finalmente, haciendo un poco de álgebra, esto es lo que yo les recomiendo a ustedes que hagan tranquilos en su casa, porque explicado así en la web no va a quedar siempre de todo claro, sino que ustedes tienen que sentarse y hacerse ustedes este álgebra. Si ustedes juntan todo eso, pueden llegar acá, al modelo de los tres sectores, y hacer el análisis de los excedentes que les decía después. Bien. Eso me preguntaba Tomás, si se podían explicar de nuevo las ecuaciones del PBI. ¿Tenemos alguna otra consulta? De nada, Tomás. Ignacio Delgado me pregunta, ¿hasta cuándo está disponible para hacer el TP1? El TP1 va a estar disponible hasta el viernes que viene. Tienen fecha, tienen una semana para resolverlo. De nada, Ignacio. Jacobo me dice, una vez que ingresamos, ¿cuánto tiempo disponible? Disponemos. La verdad que yo no lo resolví, ni lo configuré, pero creo que es 1 hora y media. Por eso tienen varios intentos. Dice algo ahí de 1 hora 30 el campus. Agostina me pregunta, profe, o sea que subiré el video, el link que puse al final de las diapositivas, 1 hora 30 es. Sí, Agostina, ahora que termine la clase va a demorar un poco hasta que se baje el video todo, pero yo mañana probablemente lo esté subiendo. De nada, vos. ¿Alguna otra consulta, chicos? Aprovechemos, nos quedan 5 minutos. De nada, Fernando, hasta luego. Que tengan un buen fin de semana. Sí, Joana, yo lo que expliqué ahora no es todo el tema 1, pero es gran parte de lo más importante del tema 1. Lo que les dije es revisen un poco sobre la historia, que eso yo no lo traté porque no me alcanzaba el tiempo. Pero más o menos yo creo que a grandes rasgos hemos cubierto los temas más importantes del tema 1. Chao, Jacobo, hasta la próxima. Buen fin de.
Bueno, gracias a ustedes entonces por estar. Ya saben, cualquier cosa me mandan mail. Ahora vamos a estar subiendo las cosas al website. Y de nuevo, usemos el foro, aprovechemos y vamos dialogando por ahí, así se hace más llevadero este cursado virtual. Saludos chicos y buen fin de semana a todos.